Ok, ahora sí. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Te saluda Teresa Gutiérrez desde esta nueva plataforma de lo que es coaching infantil y juvenil desde una perspectiva de la pedagogía y psicopedagogía. Eso es muy importante. A veces queremos poner todos los títulos, pero desafortunadamente, pues el Facebook no nos da como que más opciones para poner realmente lo que uno quiere. Pero bueno, pues se sobreentiende que estamos compartiendo desde lo que realmente nosotros queremos enfatizar, queremos compartir, queremos pues que se identifique de alguna manera. Entonces, desde esta nueva plataforma de lo que es escuela, inteligencia emocional, coaching infantil y juvenil, es algo muy interesante, así es de que los invito a que a medida de lo posible, si gustan, si quisieran aprender, si quisieran reflexionar más sobre muchísimas formas en el cómo la pedagogía, la psicopedagogía, el coaching desde una perspectiva juvenil e infantil, realmente es muy importante, amigas y amigos. Vemos muchísima deserción escolar. Vemos muchísimos jóvenes que están realmente pues desorientados, no les da esa parte del interés por seguir edificando su educación, por seguir edificando su creatividad, por seguir pues creando más de sí mismos. Y es entendible porque realmente creo que al estudiante a todo el estudiantado desde sus principios, como es la parte infantil, desde la etapa preescolar, etapa primaria, etapa secundaria. Como que no se les da a esos niños esa motivación y es por ello de que empiezan a perder interés y después se involucran en otras cosas en el cual hace más difícil, la verdad, su vida de estudiante, su vida de que ya no crean, no se estimulan. Y es por ello, porque no hay un estímulo realmente, eso es lo que la palabra correcta, no hay un estímulo en el cual se les dé a esos jóvenes que arranquen ahora sí desde lo que es su inteligencia emocional, desde lo que es esa creatividad innata que ellos traen como niños y que ese interés se enfoquen en ellos. Entonces van como perdiendo interés, van perdiendo motivación, van adoptando otras nuevas formas de sentir y van dejando su parte intelectual, su parte de ese crecimiento personal. Pero sin duda, si bien es cierto en el que llegamos en una etapa, en un momento en que esa persona pues debe de auto valerse por sí mismo, debe auto proveer a sí mismo los alimentos, pagar sus deudas, pagar sus servicios y nos damos cuenta en ese momento en el que fuimos creciendo en edad, fuimos creciendo en números, pero no fuimos creciendo en educación, no fuimos creciendo en esas herramientas que nos pueden dar habilidades para precisamente podernos proveer nuestros propios alimentos, nuestras propias necesidades. Y a veces vemos pues igual personas frustradas, personas que están trabajando en un lugar donde efectivamente pues no es ese lo que quieren, no es eso lo que buscan y viene una frustración aún más a través de ello. Están en trabajos que no les gustan, sienten impotencia, a partir de ahí vienen creando más enfermedades y todo eso fue porque cuando se fue niño, cuando se fue estudiante, no hubo un espacio, una persona, un lugar, una frase, un encuentro, una interacción, una comunicación con alguien o con algo que trajera a ese niño a identificarse a sí mismo y proyectarse a sí mismo a través de lo que quiere ser, a través de lo que tiene, a través de las habilidades y destrezas que lo motiva a hacer y crear. Entonces vamos perdiendo esos estímulos a través de los días, los años,
Y cuando nos damos cuenta, somos adultos, somos personas que no estamos quizás preparadas o que estamos enfrentando la vida con una baja autoestima. Y hoy vamos a hablar aquí justamente de la baja autoestima desde la parte de la inteligencia emocional, cómo realmente esto nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. Y para eso es el coaching, para eso es una mentoría, trabajar de cerca con personas que estén en esa situación, que se sienten justamente pues desubicados, desorientados, y no son personas que no tengan habilidades, realmente todos tenemos las habilidades, pero el medio, la situación, el entorno hace de alguna manera que nos sientamos que no somos nada, que no tenemos nada, que no sabemos nada. Y lo escuchamos, nos los dicen, nos los repiten, nos encontramos en un momento en que llegamos a creer que no lo es. Entonces, la deserción escolar, la deserción en adolescentes y luego se involucran en otras partes ya como adolescentes, vienen otros roles de vida, empiezan a enfrentar lo que es también el noviazgo, lo que son las adicciones y muchas cosas vienen trayendo. Entonces, como que nos perdemos en el camino, como que todo es de bonito en la edad infantil, donde los padres igual se les provee todo lo más maravilloso, casi desde que empieza desde el nacimiento. Lo cuidamos con tanta hermosura, con tanto cariño, con tanta delicadeza. ¿Y qué pasó entonces después? ¿Por qué perdemos esa iniciativa de seguirlo cuidando como en el principio? A veces le damos todo cuando es bebé, cuando es infantil, cuando es un niño pequeño, le damos todo en la protección. Y llega un momento en que se nos sale de las manos. Entonces habría que ver qué fue lo que pasó, en qué momento se empezó a perder, en qué momento empezó a sentirse desvalorizado o qué momento yo como padre ya no di esa atención y pensé que bueno, ya estás grande, ya tú sabes lo que haces y no es realmente, en apariencia se ve grande, a veces los jóvenes también en apariencia se ven grandes porque su cuerpo ha crecido o por los números que van cumpliendo años, pero a veces no son grandes a nivel emocional. A nivel emocional, los niños, los adolescentes, no realmente no están maduros, no tienen una madurez emocional a través de la toma de decisiones, a través de la autoestima, a través de lo que quieren, de lo que necesitan y a veces ni siquiera lo pueden comunicar. Entonces, algo maravilloso en el que no nos guiemos por la apariencia de que a veces vemos a nuestros hijos, wow, está fuerte, está grande, está más alto que yo, y asumimos que puede entender las cosas, asumimos que está capacitado para crear y tomar decisiones, pero muchas de las veces no lo está. Sí, como les dije en el principio, hubo un momento más atrás en el que perdimos contacto, en el que perdimos ese cuidado, en el que perdimos esta constancia de estar visualizando, de estar de cerca, cómo va y ha ido su crecimiento, no tanto físico, sino sí emocional, sí educativo, sí intelectual, sí en todas las áreas en el cual nosotros necesitamos como personas. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema muy importante, la autoestima en niños y adolescentes desde una manera muy, muy conceptual para que vayamos entendiendo los conceptos, para que vayamos entendiendo y ustedes lo vayan captando de una manera más sutil, más contextualizada. Y de esa manera ustedes vayan tomando igual su forma de percibir, la forma de interpretar y eso es aún más bonito, que no sean mis palabras, sino que sea la propia interpretación de ustedes mismos. Saludos, Ade, muy buenos días. Saludos desde aquí, desde nuestra plataforma digital de lo que es Escuela de Inteligencia Emocional, Coaching Infantil y Juvenil. Y bueno, entonces tenemos que la autoestima es un autoconcepto, vamos a hablarlo desde ahí, y tiene dos partes. La autoestima y el autoconcepto son aspectos relacionados con la infancia y la adolescencia.
En estas dos etapas, los menores y jóvenes forman la concepción que tendrán sobre de sí mismos en estas etapas. Empezamos a interpretar, a tener una identidad, podemos decir, empezamos a hacernos preguntas de quién soy yo, o sea, empezamos a tomar conciencia. En el niño, por ejemplo, cuando vive en una edad de sueño, empieza a despertar de esa etapa y empieza a autovalorarse y a pensar quién soy yo. Y va dejando esa etapa del sueño, una etapa muy maravillosa en el que, como dijimos ayer en otro programa, le da vida a todo lo que toca. Si ustedes verán, los niños hablan solos, crean historias y desde ahí todo lo que ven, tocan, a sus juguetes les dan vida, les dan nombres, crean historias, algo mágico, porque están en una etapa del sueño. Después de ahí salen de esa etapa y empiezan a tener un autoconcepto de sí mismos, empiezan a tener su autoestima. Si ese niño vive en un ambiente saludable, su autoestima es de que se empieza a reconocer como un niño que vale, que importa, que se valora a sí mismo. Si es un niño que ha vivido en una parte donde no hay ese acogimiento de lo que es el amor y muchísimas cosas que tiene que ver con ese ambiente de que estás aquí, estoy acá, empiezan a tener un autoconcepto de sí mismo, de que no vale, de que no es importante. Y así sucesivamente podemos seguir en la etapa adolescente, donde empieza también a sentir esa baja autoestima. Entonces, desde estos dos conceptos es muy importante que el niño empieza a tener lo que es el despertar de sí mismo. Y de ahí que sea tan importante que los profesionales, por ejemplo, en la educación y familiares, se ocupen de fomentar este aspecto entre los niños y niñas. Y realmente esto es muy importante. El profesorado en las escuelas están para apoyar esa parte de los niños y lo que yo veo desde mi experiencia, veo que realmente esa parte no se apoya. Se nota más en la parte académica, en los números, qué tan alto están y qué tan bajos están para que a partir de esa medida se diagnostique a los niños, ¿no? Se les dé unos puntos, diagnostique y no ven la parte emocional. Entonces, si la parte emocional de ese niño está baja, automáticamente el maestro lo va a bajar aún más porque no está valorando esa parte. Entonces, como que en la parte educativa se está perdiendo o nunca ha entrado el autoconcepto desde una perspectiva, desde la pedagogía y la psicopedagogía. A veces cuando vemos o en las escuelas, cuando ven niños así, en automático los mandan como a otra sección, pero se pierde el espacio-tiempo. Sale de clase para ir a ver a un consejero y el profesor no se da cuenta de que hablaron. Entonces es importante que el mismo profesor esté capacitado para poder interactuar y poder ayudar desde esa misma fuente al estudiante con esa valoración de lo que es la autoestima para fomentar, no para ponerlo hacia abajo, sino que para seguir fomentando. Bueno, pero desafortunadamente no es así, porque no lo es, no sé, pero sí es importante que nosotros como padres, por lo menos en nuestra casa, como también se los mencioné, que hay que ver por nuestros propios intereses. Cada escuela, cada institución, cada aspecto de lo que es un órgano público, pues tiene su propio interés, pero nosotros como padres, nuestro propio interés son nuestros hijos. Entonces, es una manera más directa de hacer esa valoración de lo que es el fomento de la que es la autoestima. Entonces, los psicólogos también, investigadores también nos dan conceptos de que el autoconcepto de lo que es la autoestima es también un sistema de creencias, como lo hemos venido también manejando, que son sistemas de creencias en el que el individuo considera verdaderos aspectos de sí mismo. Y eso es a través de lo que el niño ha venido viviendo, ¿no? Son creencias, yo creo, porque me han dicho que yo soy un niño inteligente,
pero puede ser también lo contrario. Empieza a creer una creencia de que me han dicho que soy un niño que no es inteligente. Entonces empieza a crear ese autoconcepto de sí mismo ya desde la edad muy temprana, empieza a sentirse y a valorarse a través de lo que escucha. Entonces las creencias también las adopta desde un punto de vista pedagógico en el que también viene a través de eso, de lo que escuchamos, de lo que nos dicen, las cuales también son el resultado de un proceso de análisis que tienen valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de otros significativos. Entonces el niño empieza a interpretar lo que dicen en la casa, lo que dicen en la escuela, el profesor y a donde quiera que va. Entonces es importante también que como personas, ¿sí? Hay que actuar, hacer desde quiénes somos, desde como personas. Y en todo entorno, por ejemplo, si yo, Teresa Gutiérrez, voy a una lavandería, por ejemplo, voy a ir a lavar mi ropa y desde ahí proyecto en ese círculo nada más de lo que es la lavandería, proyecto mi buena intención como ser humano, como persona pensante, como persona de que si así como yo son los demás, puedo ser una buena persona con empatía, puedo aplicar empatía en todo mi entorno y a donde quiera que yo voy, desde el sentir como ser humano. De esa misma manera, si todos también actuamos desde el sentir del ser humano, obviamente no habrá como discriminación, no habrá como esa baja autoestima, porque estamos actuando desde el sentir. Pero cuando no actuamos desde el sentir del ser humano, actuamos como terceras personas, ¿no? O sea que yo adopto una imagen de una tercera persona como ogro, por ejemplo, ¿no? Una persona que daña, una persona que quiere hacer el mal a otra con mis palabras, con mi proyección, con mi sentir. Entonces estoy adoptando una imagen, una doble personalidad que no es la mía, porque en primera instancia, pues yo soy un ser humano y como ser humano, pues tengo todas esas capacidades de hacer el bien, ¿no? A mí misma y a los demás. Entonces, eso es muy importante para crear y fomentar una muy buena autoestima en todos, para mí y para los demás a través de mi entorno. Eso es demasiado importante porque de esa manera no estamos pensando en el que quién va a dañar o quién no va a dañar, sino simplemente yo actúo desde quién soy yo para proveer a los demás también ese buen sentimiento, esa buena proyección del ser humano. Pero desafortunadamente pues no es así, entonces por eso vemos muchísimas cosas, desavenencias, discrepancias en la educación, a donde quiera, donde vamos, porque es más fácil para nosotros no proyectar esa esencia humana, sino que es más fácil proyectar nuestra ira, nuestro enojo, nuestro coraje ante la vida, ante los demás, ante uno mismo, por situaciones que nos pasan y lo vamos dejando, lo vamos depositando en diferentes partes, a donde quiera que voy, como una sombra, ¿no? Vamos y vamos sembrando todo eso. Entonces, si quitamos y empezamos a sembrar desde la esencia, pues ese será algo diferente. Entonces, realmente esto es importante como reflexión, como concepto, y la diferencia entre un autoconcepto y una autoestima es algo muy diferente. Entonces ya vimos que el niño empieza a tener un concepto de quién es él a través de la creencia y eso es un concepto. Y en términos de lo que es cuando se relacionan estos dos, pues no son exactamente lo mismo. El psicólogo y el sociólogo, por ejemplo, no es lo mismo y vamos a ver las diferencias entre ambos conceptos. Por ejemplo, tenemos el concepto cognitivo de lo que es la parte emocional, ¿no? La parte emocional y la parte cognitiva son dos cosas diferentes y ahí es donde podremos descubrir lo que es la autoestima y que es un concepto nada más de lo que yo creo quién soy yo. Entonces, lo cognitivo, veces emocional, por ejemplo, en términos de que este autoconcepto hace referencia a un ámbito racional, cognitivo, basado en ideas.
Entonces yo tengo un concepto de quién soy yo, es una idea. En cambio, la autoestima es el componente emocional relacionado con el autoconcepto, siendo algo totalmente subjetivo. Entonces hay una relación con mi autoestima en el que yo las relaciono las dos, o sea, tengo un concepto en ideas, lo creo, y después esa autoestima es un sentir que las conecto y entonces proyecto esa idea, símbolo con un sentir y saco mi autoestima baja. Entonces, esa es la diferencia de que cómo yo me siento por un concepto que ideológicamente lo creo en mi mente y provoca un sentir con una emoción, las uno y creo una identidad de quién creo que soy yo. Entonces, a través de ahí yo trabajo, yo camino, yo hago mis cosas con esa autoestima que es autovaloración de un concepto y con una emoción que me hace sentir mal, por ejemplo, una autoestima baja, pues lo que voy a hacer es pues caminar muy carizbajo, desvalorizado, en el que no creo poder yo hacer pues un examen, por ejemplo, ¿no? Porque ya vi que todos mis compañeros son mejor que yo no creo poder hacer ese examen, entonces ya tengo un autoconcepto, le di una imagen y le doy una emoción y empiezo a trabajar bajo esa mismo autoconcepto y autoestima que yo le he dado a mi personalidad, a mi ente como ser. Entonces, eso es algo muy importante en el cómo vemos desde la parte, desde lo que es el coaching, cómo una persona se puede sentir con una baja autoestima. Entonces, cuando queremos ayudar a un adolescente, por ejemplo, a un niño que se siente desde ahí, hay que ver esas dos partes. Y por eso el coaching, una persona, un mentor que esté al lado de un joven o de una persona que necesite como una parte de guía, es justamente ver esas partes. Y eso es una parte muy subjetiva en el que entra el profesional para poder entender a lo que es la situación que está pasando ese adolescente o ese niño con esa deserción escolar, con esa desmotivación, que ya no quiere ir a la escuela y muchísimas cosas subjetivas que pasan a nivel de su inconsciente, de su subconsciente, de su sistema psicomotor y que pasa a ser físico una vez cuando está muy desvalorizado, empieza a tener también efectos de lo que es de orina, ¿no? Que se puede hacer pipí en la cama y muchas otras cosas porque es a nivel emocional. Entonces, en la parte infantil es muy importante observar al niño en todos esos aspectos y hacer una evaluación y entrar en ese concepto de lo que yo le estoy hablando para poderlo entender. Y no es algo que si dijéramos muy superficial, muy solamente consejería, no, es realmente entender cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra esencia se divide, como en este caso ya vimos, todos hablamos de autoestima, pero, pero la confundimos, no sabemos y ya vimos ahorita que se divide en un concepto, en un autoconcepto de mí misma a través de una imagen y lo uno con una emoción que es el sentir que le voy a dar y formo una unidad en el cual es lo que yo voy a empezar a proyectar y sentir. Así es de que es muy interesante en el cómo los componentes emocionales se relacionan con los autoconceptos. O sea que todo autoconcepto que yo tenga de mí misma, de quién soy, a dónde voy, qué hago, qué he aprendido a través de mis creencias, es lo que le voy a dar vida a través de algo emocional, cuando le pongo un sentir. Si yo digo, bueno, estoy triste, tengo una imagen triste, la creo, la provoco y le doy ese sentir de tristeza, entonces viene mi emoción de tristeza y empiezo sentir llanto, a sentir esa desmotivación. Por ejemplo, un niño en la mañana que no quiere ir a la escuela, pues va a sentirse triste, va a estar con llanto. Entonces es un autoconcepto de sí mismo, de la situación que se vaya pasando de una manera muy subjetiva. Entonces se explica aquí también en lo que siento y lo que no siento. Es un autoconcepto también de lo que tiene que ver
las palabras, ¿no? Las palabras también, como yo las siento, y las palabras cuando las pronunciamos, también provocan un autoconcepto. Empezamos a darle una imagen y también la sentimos. Por eso es muy importante el diálogo, la comunicación, que sea una comunicación afectiva, porque si yo digo a mi hijo, por ejemplo, te quiero mucho, inmediatamente voy a provocar en él o en ella una imagen de, de que él ya tenga en su repertorio mental qué representa el te quiero mucho. Si no la tiene, la va a buscar. Si le digo otra palabra de lo contrario, eso es lo que va a empezar a provocar también y empezar a sentir. O sea, que todo lleva un concepto antes, ¿no? Un autoconcepto y después le damos la emoción. Así es de que, amigas y amigos, muy interesante. Saludos hasta este momento, los que nos estén visitando por esta página, por esta plataforma en el cual estamos entrando hoy por primera vez en lo que es Escuela Inteligencia Emocional, Coaching Infantil y Juvenil, en el cual no te lo vas a poder perder. Vamos a estar desde esta plataforma conversando. Lastimosamente estaremos desde esta plataforma solo los jueves, porque el miércoles tenemos desde la otra página en la cual es pedagogía y psicopedagogía. Mañana, por ejemplo, ya es viernes, vamos a entrar desde otra página que en el cual tiene que ver con oratoria, hablar en público y lo que es empoderamiento personal. Como lo había dicho en otras páginas, lo estoy haciendo desde esta manera, clasificando los contenidos, porque de esta forma hay una mejor proyección desde el sentir. Y aquí estamos hablando, una vez estamos poniéndolo como ejemplo, lo que estoy hablando del autoconcepto. Si hablamos yo, en este caso, yo estoy hablando desde mi autoconcepto, desde donde yo estoy programando mis contenidos, programando las escuelas o las páginas, es como yo tengo la imagen y cómo provoco la emoción del sentir del contenido y es desde ahí donde yo estoy proyectando. Cuando lo estábamos proyectando desde la plataforma RIE, Red Integral Educativa, es algo en el cual todas las páginas ahora se van a juntar ahí, pero antes lo estábamos haciendo desde ahí y entonces desde ahí salía una ramificación de contenidos, pero como necesitamos tener un autoconcepto, tener una imagen, entonces como que llevaba una emoción vacía. Eso es lo que yo les quiero dar a entender para que también podamos reforzar lo que estamos hablando ahorita del concepto cognitivo emocional en el cómo las dos partes se unan para darle vida con una emoción. Entonces, desde esta perspectiva en el cual yo clasifico la información, me proyecto en una imagen y con un sentir en el cual estoy hablando desde esa misma emoción para proyectar. Porque también es bien es cierto, amigas y amigos, y lo vamos a ver mañana en otra página, en el cómo, desde donde tú sientes es como proyectas tu mejor mensaje. Y cuando lo estábamos haciendo desde RIE, pues es una imagen, un concepto integral donde hasta no, cómo, desde dónde te ubicas, ¿no? O sea, desde qué perspectiva estás hablando, aun cuando teníamos nuestro tema en sí. Pero eso es para cada persona, dependiendo cómo es. Pero sí, esto queda muy bien en lo que estamos hablando hoy y por eso lo puse de ejemplo. Entonces es importante saber los autoconceptos de quién soy yo, cómo lo identifico y a partir de ahí es como yo voy a tener una autoestima saludable, baja o alta. Y de eso les voy a platicar ahorita en los tipos de autoestima. Todos creemos que autoestima es solamente una, pero la verdad es que no. Hay tipos de autoestima y esto tiene que ver con el doctor y psicoanalista argentino Luis Ornstein y propone en su libro Autoestima e Identidad, Narcisismo y Valores Sociales. Si quieren, anoten por ahí ese libro, se llama Autoestima e Identidad,
narcisismo y valores sociales. Y él nos dice que hay 4 tipos de autoestima. Imagínense qué maravilloso y nosotros creemos que solamente eso es una autoestima en sí, baja y alta, o hasta nada más una. Pero hoy, amigos, estamos aprendiendo en el que hay 4 tipos de autoestima. Y vamos a ver eso, en el que hay la autoestima alta y estable. Y esta tiene que ver en el que es un tipo de autoestima que sucede en personas cuyas circunstancias externas no influyen prácticamente en su amor propio. Estos individuos se desenvuelven de manera abierta y autónoma, defendiendo sus puntos de vista en, de una manera desestabilizada, o sea, que no se encajonan en una parte, sino que son personas libres y siempre están hablando de lo que quieren ser, o sea, que no tienen un cascarón encima, como una concha, como una tortuga, sino que de hecho son personas abiertas. Esa es la autoestima alta y estable. Ahora vamos a ver la autoestima alta e inestable. Ya hay una variante. Y esta es que pasa a tener una autoestima elevada. Estas personas no son capaces de mantenerla de forma constante, de forma continua en el tiempo. Y la competitividad, las respuestas desadaptativas, el fracaso y la autoexigencia pueden desestabilizar a estos individuos. Se preocupan por la prevalencia de su autoestima, algo que los lleva a tomar una actitud agresiva o pasiva. Asimismo, defienden sus puntos de vista, pero no aceptan otros puntos de vista que no sean suyo. O sea que son personas que tienen una autoestima alta, pero inestable. Solamente ellos quieren estar por encima, no aceptan otras opiniones y están en una sube y baja de autoestima. O sea que si alguien les dijo, pues no acepto tu punto de vista, su autoestima va a bajar. Entonces hay una variante todo el tiempo, una inestabilidad de autoestima, pero proyectan una autoestima alta, pero más sin embargo es inestable. Así es de que esa es la número 2. Vamos a ver la número 3 y que es la autoestima baja y estable. Este tipo de individuos son indecisos, temen a equivocarse y no suelen defender sus puntos de vista, ya que su autovaloración es negativa. Por ello, no se esfuerzan en promover su imagen personal. Esta autoestima es muy frecuente en individuos depresivos, pesimistas y justifican sus logros a la casualidad o a la suerte, no en un esfuerzo. O sea que este tipo de personas tienen una baja autoestima, pero es estable. O sea que todo el tiempo están así y siempre justifican a otros, no aceptan sus errores y todo esperan que les pase por suerte, por casualidad, sin esforzarse. Entonces es una pasividad total. Mas, sin embargo, también hay otra que es la autoestima baja e inestable. O sea que como lo vimos en el anterior, hay una variante y estos son los eventos externos, favorables o no, que suelen afectar e influir en estas personas, haciendo que su autoestima dependa de ellos. De ahí que esta tipología se define por la falta de solidez y la falta de una inestabilidad. Los narcisistas serían un buen ejemplo de este tipo de autoestima. Entonces, son personas que siempre tienen que ver con lo externo, ¿no? Si me favorece lo externo, pues mi autoestima baja, sube. Y si no me favorece, entonces baja. Entonces, están siempre codependientes de lo externo. Y eso es muy común, todos estos 4 puntos, de hecho, es muy común en todos, pero saberlas definir, saberlas diferenciar y ver en la otra persona cómo está su autoestima, en este caso para un coach, eso es importante ver porque a partir de ahí yo lo puedo ayudar, a partir de ahí puedo entenderlo mejor y es un lenguaje también en el que nos ayuda
a entender mejor a la persona en caso de que ese sea la parte que queremos hacer, que queremos colaborar. Entonces, muy importante para poder ayudar. En este caso, si estamos queriendo tener mentoría con un joven o con un infante, de esa forma podemos hacerlo. Y incluso si es un adulto, porque hay términos que son de una manera generalizada en el que aplica de hecho para todos. También, ya para terminar, amigas y amigos, vamos a ver lo que son los pilares de la autoestima y que eso realmente también les va a quedar muy bien. Los pilares de la autoestima son, por ejemplo, aquí nos habla el psicoanalista canadiense Nael Bryden, determina 6 pilares para entrenar y conservar la autoestima. Y estas son, imagínense, vivir conscientemente. 6 pilares. Estamos con la primera, vivir conscientemente. Tiene que ver con el método de vivir en el presente. Imagínense qué maravilloso. Siempre lo que yo les he estado mencionando en otros espacios, vivir en tiempo presente, o sea, estar consciente, es decir, con conciencia plena. Los individuos deben intentar ser conscientes de todo lo que tienen que ver con sus acciones, propósitos, valores y metas. Ese es un pilar de autoestima, vivir consciente. Otro pilar de vivir consciente y de autoestima es aceptación de sí mismo. Aceptarte a ti mismo es una manera en la que es necesario para garantizar la autoestima en los individuos, puesto que sin la aceptación no es nada posible. O sea, yo no puedo ir por ahí haciendo cosas sin aceptarme a mí mismo primero. Entonces, ese es un segundo pilar, aceptación de sí mismo. Aceptarse a uno mismo implica una especie de egoísmo natural, un compromiso del individuo consigo mismo, y esta aceptación implica la autocompasión y la experimentación plena de los sentimientos, pensamientos y acciones. O sea que no es realmente un egoísmo egocentrista, sino que realmente es una parte en el que me preocupo por mí mismo para tener mi autoestima alta. También una tercera sería responsabilidad de sí mismo. Este pilar implica la asunción, no solo la responsabilidad de uno mismo con su autocuidado, sino que también es ser responsable de las consecuencias de sus actos. Es muy importante hacernos responsable de lo que hacemos, de nuestras acciones. Es decir, que el individuo es responsable de sus deseos, es responsable de que esto se cumpla, así como sus necesidades y de su satisfacción. Entonces, si somos responsables, vamos a tener una autoestima alta. También es importante el autoafirmación. La autoafirmación es un pilar que está sujeto a respetar deseos, necesidades y valores, siempre buscando una forma adecuada para expresarlos en la realidad. Esto es también muy importante y esto implica tratarse con respeto con todas las relaciones sociales. O sea que hay que respetarse, hay que autoafirmarse con cosas que yo quiero hacer. Eso también te eleva el autoestima. No dejar que el entorno de afuera te impacte, sino que ser tú con esa autoafirmación de conciencia de que tú puedes. Son sentimientos de uno mismo. Si es que esto es maravilloso, amigos, lo que les estoy compartiendo. Nos faltan 2 más y el otro es vivir con propósito. Imagínate qué interesante vivir con propósito. Consiste en vivir el día a día en base a un objetivo. En este proceso, el individuo utiliza y potencia sus cualidades para alcanzar la meta. Qué hermoso alcanzar objetivos. Este sujeto debe asumir la responsabilidad de sus decisiones y objetivos, así como identificar las necesidades para conquistar su propósito. O sea que sin un propósito, pues realmente vivimos como pues sin nada, ¿no? Sin ninguna dirección, sin ninguna motivación. Entonces hay que vivir con propósito para aumentar tu autoestima. Y la última que es integridad personal. La integridad personal es el objetivo de estar en un punto en el que el individuo sea consecuente, que sea coherente con sus palabras y que sus actos y su voz mantengan una relación de congruencia y
concordancia. Eso es ser una persona íntegra, o sea, ser coherente conmigo mismo, ser una persona que va con sus actos, sus palabras y sus actos coinciden de una manera coherente, con concordancia y con congruencia. Así es de que, amigas y amigos, esto es maravilloso. Les estaré compartiendo más la próxima semana con autoestima según el contexto del mentor. Realmente lo que estamos haciendo con esta plataforma es como si tuviéramos una escuela virtual. Estoy dando realmente información valiosísima en el cual no tengo ningún problema en dárselo. Es para mí un honor en podérselos compartir. Así es de que si gustan compartir esta plataforma, será lo mejor que me pueden apoyar para seguir creando estos contenidos, esta forma, desde que son desde una perspectiva muy, muy profesional y con una validez en el cual lo puedes aplicar en tu vida, lo puedes aplicar a donde quiera que tú vayas y por supuesto puedes consultarnos a través de lo que es esta plataforma Escuela Inteligencia Emocional, Coaching Infantil y Juvenil con su directora Teresa Gutiérrez. Y podemos apoyarte también en lo que tú consideres necesario. Y recuerda que la próxima semana tendremos autoestima según el contexto del mentor. Y eso es muy importante porque estás teniendo información muy, muy profesional, educativa, para que lo puedas usar desde una manera en el cual sea para ti favorable. Muchísimas gracias. Saludos a los que estén en sintonía. Deja tu comentario, tu saludo, ponme tu nombre, así yo sé quién está conectando. ¿Por qué? Porque será un honor saludarte desde conociendo tu nombre, hasta dónde nos escuchas, desde dónde nos ves. Eso es importante, eso es interactuar. Eso es sentirse con una autoestima alta, pudiéramos decir. Eso es interactuar. Ahora estamos interactuando muchísimo desde una manera muy, muy virtual y tenemos que empezar a hacer cambios porque eso es muy importante. Gracias, te saluda Teresa Gutiérrez. Que tengan un excelente día.